Muy buenas tardes a todos y a todas que están en esta transmisión. Hoy, día 27 de enero, ya se nos está acabando enero, jóvenes, en un proceso de vacunación que ahí va caminando. Ya estamos más cerca de la vacuna del COVID, todos y todas. Hoy, 27 de enero del 2021, tenemos una conferencia magistral en el tema de bioética. Saben ustedes que hemos estado interesados en los temas que tienen que ver con formación técnica, pero también los que tienen que ver con formación bioética. Consideramos que el equilibrio es lo que genera el desarrollo del conocimiento. Y hoy tenemos un tema por demás interesante. Agradezco en nombre de la Secretaría de Salud, doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, y del señor subsecretario de Salud, Manuel Adalberto Pérez Lanz, el honor de la presencia de todos y cada uno de ustedes, y a la vez agradecer al doctor Gerardo Pantoja como invitado y a la maestra Concepción Mandujano, quienes hoy disertarán sobre mitos y realidades de la vacuna en COVID. Y no sin antes dejarlos con nuestro líder de bioética en la Secretaría de Salud, quien ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo para que estas sesiones se lleven a cabo, y a quien estoy ampliamente agradecido por este proyecto y porque sigamos trabajando los temas de bioética. Creemos que no debemos soltar los temas de bioética. Soy de los creyentes que el humano se debe trabajar en el saber, en el hacer y en el ser. Si alguna de las esencias se pierde, el genio se sale de la lámpara. Un placer tenerlos con nosotros. Espero que esta plática sea de alto contenido y de alto conocimiento. Gabriel Suárez Zapata, nuestro líder de la Secretaría de Salud de Bioética, bienvenido. Y, amigo, te dejamos con nuestros ponentes. Gracias. Nos provoca desinformación, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, con respecto al origen de la vacuna COVID-19, a sus efectos, así como a su utilidad y reacciones adversas en los seres humanos. Consideramos que es importante, y desde una visión bioética, proporcionar una clara información científica en manos de un experto en la materia sobre sus mitos y realidades de la vacuna COVID-19. Es para mí un honor presentar, y agradezco muchísimo al doctor en ciencias Gerardo Pantoja Escobar, el favor que nos hace de estar con nosotros. Él es egresado de la Universidad Metropolitana Unidad Iztapalapa como licenciado en Biología Experimental. Tiene un posgrado, doctorado en Ciencias de Biomedicina y Biotecnología Molecular. Tiene una maestría en Ciencias de Biomedicina y Biología Molecular. Es vocal de divulgación científica de la Academia Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Estudios Tecnológicos e Industriales en México. Actualmente es el presidente de la Academia Local de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Centro de Estudios Tecnológicos
industriales y de servicios número 53. Es verdad que hacer un extracto es muy difícil, tiene un amplio currículum, pero en verdad, para aprovechar el tiempo y estar lo mayor tiempo posible con él, pues son los datos más generales. Le doy la bienvenida al doctor Gerardo Pantoja Escobar y en estos momentos cedo los micrófonos, es todo de usted. Estamos atentos. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Suárez, por la invitación. Hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades de la vacuna del COVID, porque uno de las principales causas de inquietudes en la población, justamente por lo que mencionaba, porque aparecen nuevas tecnologías en el desarrollo de estas vacunas. Vamos a ver que, entre comillas, son nuevas, porque son tecnologías que llevan años utilizándose. Pero bueno, para entrar en contexto con la plática, vamos a hablar un poquito de la historia de las vacunas o cómo inicia todas las vacunas, todo el proceso de vacunación y cómo han evolucionado las vacunas a lo largo del tiempo. En este caso, vamos a empezar con el inicio de la vacunación, que fue la variolación, que fue un método que se desarrolló en los años 1000 antes de Cristo, aproximadamente en la zona de la India, y después esta práctica pasó a los chinos, quienes fueron los primeros en documentar este procedimiento. ¿En qué consistía? Los enfermos de viruela generaban pústulas, las cuales ellos tomaban las costras o en algunos casos el líquido dentro de las pústulas, lo molían y lo aspiraban o se lo colocaban en la nariz. Obviamente esto implicaba efectos secundarios severos, como fiebres muy marcadas, pero no desarrollaban la enfermedad, y cuando estaban expuestos a la enfermedad, pues simplemente no la lograban desarrollar. Esta metodología de la variolación se extendió prácticamente en toda Asia. Y no fue hasta 1721 que Lady Mary Montagu, que era esposa de un embajador inglés, hace un viaje hacia Turquía con su esposo y se encuentra en el harem, o bueno, con las esposas del embajador turco, y le preguntan o le cuestionan a ella por las cicatrices que tiene en su cara, porque ella había padecido viruela cuando era mucho más joven y le quedaron cicatrices de la viruela. Entonces las esposas del embajador te preguntan por las cicatrices y ellas le comentan que a ellas les había dado viruela, pero nunca desarrollaron las cicatrices, que nunca padecieron de la viruela como tal, porque lo que hacían ellas cuando estaban más pequeñas es que les daban estos polvitos con las costras de las pústulas, y entonces ella se da cuenta que es un método que funcionaba bien para controlar la enfermedad o la viruela como tal, y lleva este sistema justamente a Inglaterra, y ella es la pionera en lo que después llamaríamos el proceso de vacunación, pero ella fue la primera en promover el proceso de variolación como un método de prevención de la viruela. Para este entonces había una epidemia bastante fuerte de viruela en el mundo, sobre todo en Inglaterra.
y se empezaron a hacer los tratamientos con la variolación. Y ellos se percataron que por cada persona que era tratada con este método, pues prácticamente solo había una muerte por cada 50 contagios, que eso era, pues ya era ganancia en ese entonces, cuando el rango de muertes por viruela era de 1 a 5. Entonces ella es la primera en generar este nuevo método de control de la enfermedad. Y para 1796, el famosísimo Edward Jenner, pues desarrolla la vacuna. Pero ¿cómo es que desarrolla Edward Jenner la vacuna? Bueno, justamente durante este proceso de variolación, cuando él era pequeño, pues fue sometido también a la variolación, y él cuenta que para él fue muy feo pasar por todos los efectos secundarios del método. Y en algún momento él, en una granja, observa que las señoras que sacan la leche o ordeñan a las vacas tienen también pequeñas pústulas muy parecidas a la viruela, pero que en realidad no les desarrollaba otra cosa más que las pequeñas pústulas, y que no presentaban ningún efecto fuerte hacia la enfermedad. Y entonces él pregunta qué es lo que tenían, y le mencionan que justamente es la viruela de las vacas, que en inglés es el famoso cowpox. Entonces le mencionan que es viruela vacuna, y se le ocurre justamente que el proceso de variolación que él había recibido de pequeño podría utilizarlo igualmente con los humanos, pero a partir de las pústulas de la viruela de la vaca, o la viruela vacuna. Y es desde ahí que se empieza a acuñar este concepto de protección o de inmunización como vacuna. Y el origen es porque este método se origina a través de una vaca. Por eso es que nosotros ahora les decimos vacunas. Y bueno, es hasta 1798 que él publica sus resultados. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó esta pústula y al hijo de uno de sus jardieros le aplica justamente, bueno, no habían aspectos bioéticos en 1798, o prácticamente la bioética no existía como tal, que decide darle esta pústula al hijo del jardinero, y ve que al niño no le pasa absolutamente nada, o sea, no tiene efectos secundarios como sucedía con la variolación de la viruela humana. Y entonces es cuando toma la decisión un poco más osada, y entonces inocular al niño con viruela humana. Y entonces cuando hacen eso se dan cuenta que el niño no desarrolla la enfermedad. Y entonces ahí Jenner hace notar su descubrimiento de la vacuna. Obviamente era mucho más, los efectos secundarios eran mucho más ligeros, y permitía obtener pústulas sin tanto riesgo, y que se podían producir en masa para hacer un proceso de vacunación. Fue a tal grado el éxito de la vacuna contra la viruela, o esta primera etapa del desarrollo de la vacuna de la viruela, que se esparció la vacuna por todo el mundo, y a México llegó
través del famoso doctor Balmis, que fue el que se encargó en México de desarrollar la vacunación. Y bueno, como todas las vacunas y todos los procedimientos nuevos, una de las principales cosas que se hizo fue hacer una vacunación obligatoria en Inglaterra. Obviamente la gente estaba muy en desacuerdo en ser vacunada, sobre todo porque era una medida obligatoria, y les otorgaban un certificado de vacunación, lo que actualmente nosotros conocemos como nuestra cartilla de vacunación. Pero en ese entonces, el simple hecho de saber el origen de esa vacuna despertó muchísimas movimientos sociales que no querían ser vacunados, ¿no? Uno de los, digamos, de los panfletillos que corrían en ese entonces, para 1802, parodiando el sistema de vacunación, pues es de James Gillray. En 1802 justamente muestra este cartón donde se observa a la gente que es vacunada, le salen toros o partes de toro por cualquier parte del cuerpo, que se convertían en toros, que era lo que comúnmente se decía, que estaban dejando de ser humanos para convertirse en toros. Y bueno, era todo un movimiento complejo hacia la vacunación. Y bien dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que ahora, con el desarrollo de las nuevas vacunas contra COVID, estamos viendo justamente un panorama similar al que había en 1802. A partir de esto, bueno, ya viene todo un proceso del desarrollo de las vacunas. Bueno, me parece pertinente tomar en cuenta la definición de la OMS de vacuna, que es, obviamente se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad y estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. Actualmente, dentro de nuestro esquema de vacunación, bueno, tenemos diferentes plataformas que vamos a abordar un poquito a profundidad más adelante, que provienen de organismos vivos atenuados, como la viruela, la rabia, la tuberculosis, la famosa vacuna BCG, de organismos desactivados o muertos, como las vacunas para la tifoidea, de toxinas o proteínas de estos microorganismos, como la vacuna de la difteria o el tétano, vacunas de polisacáridos para neumococos, o glicoconjugados, que son justamente toxinas unidas a estos polisacáridos, generalmente bacterianos, o estas funcionan bien para vacunas contra bacterias, como es el caso de Haemophilus influenzae, y las de vectores recombinantes, como la de la hepatitis B o cólera, que lo que hacen es reproducir ya sea la toxina, alguna proteína de la cápside del virus de in vitro en un vector recombinante. Pensando en esta historia del desarrollo de las vacunas, bueno, un pequeño vistazo general de cómo se desarrollaron las vacunas, y podemos observar que en 1721, bueno, la introducción de la variolación de Europa hacia Asia. Después, en 1796, la vacuna contra la viruela. Y es hasta 1885 que se desarrolla la primera vacuna de organismos vivos atenuados, y esta fue desarrollada por Louis Pasteur para la rabia. Después, vacunas de organismos
muertos, como para la cólera, la plaga y la tifoidea. Las vacunas toxoides, que son estas, se toman las toxinas que producen los patógenos, y estas se utilizaron para la difteria, el tétanos. Y la primera, digamos, vacuna polivalente donde se daba el tratamiento para difteria y tétanos. Y también las vacunas, para 1950, las vacunas diseñadas in vitro y en cultivos celulares, como son la vacuna para la polio y la primera vacuna de polisacáridos o vacunas de polisacáridos que se desarrollan en 1970 para meningococcus y para neumococcus. Para 1980 ya se desarrollan las vacunas de glicoconjugados, que son estos polisacáridos unidos con la toxina que produce la bacteria. Esta fue para Haemophilus influenza del tipo B. Y para 1981, la primera vacuna de antígenos recombinantes, que fue para el virus de la hepatitis B. Y bueno, en 2010 se desarrolló la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de próstata. Y para el 2013, la vacinología reversa para meningococcus del tipo B, que la vacinología reversa no es otra cosa más que analizando los genes del patógeno, se seleccionan los factores putativos de virulencia que pudieran ser reconocidos por el sistema inmune, y estos se toman para desarrollarse in vitro a través de un vector recombinante. Generalmente este es el procedimiento general, muy resumido, donde vemos cómo todas las vacunas han ido desarrollándose y generándose nuevas plataformas de vacunación. En el caso de las plataformas de vacunación, lo más importante es que todas ellas tienen que desarrollar inmunidad en el individuo o generar la producción de anticuerpos en el individuo. Entonces vamos a tener, para el caso de SARS-CoV-2, que se han desarrollado diferentes plataformas que se han puesto a prueba. Y bueno, aquí en rojo les dejo remarcadas las dos plataformas que actualmente son las que tenemos como vacunas actuales. Una es justamente obtener la proteína espiga del SARS-CoV-2 como un método de inmunización. Los virus atenuados de SARS-CoV-2, organismos completamente inactivados, las vacunas de esta proteína espiga recombinante, o en el caso, por decirlo, de las de las vacunas justamente recombinantes, pero solo de una fracción del dominio de unión al receptor, o el famoso RBD. Y las proteínas virales que no tienen genoma, pero que contienen la proteína espiga del virus. Los vectores que no son replicantes, que contienen el gen para la proteína spike y que no se van a replicar dentro del individuo. Su contraparte, que son los vectores replicantes, estos sí se pueden replicar dentro del individuo para producir la proteína. De las vacunas de virus inactivados, las vacunas de DNA, plásmidos de DNA, y bueno, las famosas vacunas de RNA mensajero, que son las que actualmente están en boca de todos, porque son las que se han estado manejando en la primera etapa del proceso de vacunación nacional.
¿Cómo funcionan en general las vacunas? Bueno, bajo sus diferentes mecanismos, el proceso general es la vacuna va a presentar el antígeno, una célula presentadora de antígenos, por ejemplo, podría ser un macrófago o una célula dendrítica. Esta, a su vez, una vez que reconoce el antígeno, se lo va a mostrar a una célula T cooperadora, o en el diagrama aparece como T-helper, que es la famosa célula CD4 positiva. Y esto va a desencadenar dos respuestas, que puede ser de tipo celular o humoral. Y bueno, cuando es humoral va a desarrollar o va a presentar este antígeno a la célula B o al linfocito B, que es el que se va a encargar de desarrollar los anticuerpos contra el virus. Y la célula T citotóxica, que es la famosa célula CD8 positiva, que es un asesino a sueldo, el cual ya recibió la fotografía del virus y a quien tiene que atacar, en todo caso, cuando lo llegue a ver. Y obviamente estas dos respuestas inmunes van a generar memoria, ya sea también por células B de memoria o células T de memoria. ¿Cómo van a funcionar los vectores? Bueno, los vemos de izquierda a derecha. Las vacunas de RNA viral o del RNA mensajero van a estar encapsuladas en una nanopartícula lipídica, la cual se va a quedar en el citoplasma de la célula, y aquí dentro del citoplasma de la célula va a liberar el RNA mensajero, y entonces este RNA mensajero va a ser traducido para producir la proteína espiga, la cual obviamente va a presentar el macrófago o la célula presentadora de antígenos para desarrollar toda esta respuesta. La vacuna de ADN viral, que esta sí se integra al núcleo celular, el virus atenuado, que bueno, como tal lo toma la célula presentadora de antígenos y va a desarrollar la respuesta, el coronavirus inactivado completamente. Los vectores virales replicantes, como en el caso del sarampión, va a entrar a la célula, va a ser replicado y entonces lo va a tomar la célula, o lo va a reconocer la célula presentadora de antígenos. La ventaja de esto es que no desarrollan la enfermedad, como tal las personas no desarrollan la enfermedad. Y bueno, los vectores virales no replicantes, que la ventaja de estos es que van a presentar la proteína, o van a permitir que se desarrolle la proteína dentro de la célula, pero el virus no se va a poder replicar o no se va a poder ensamblar, evitando completamente el riesgo de algún tipo de infección. Las subunidades de proteínas virales, que estas son generadas por vectores recombinantes, se meten las subunidades para que sean reconocidas por la célula presentadora de antígenos y desarrollar toda la cascada de inmunidad. Y las partículas similares al virus, que son partículas sin contenido genético, las cuales van a presentar la proteína espiga para que pueda ser reconocido el virus en algún momento que sea infectado el individuo. Y bueno, dentro de las partes principales que podemos hablar justamente hoy es de los dos tipos de vacunas que van a estar en circulación todo este año, que va a ser la vacuna de RNA mensajero y las vacunas de vectores virales no replicantes, como la vacuna Sputnik o la vacuna de AstraZeneca, que estas son de vectores virales,
La vacuna de CanSino, la vacuna de Pfizer y la de BioNTech son vacunas de RNA mensajero. Y bueno, para despejar las dudas de cómo funcionan y sobre todo de dónde viene esta tecnología, tendríamos que hablar de un procedimiento que lleva muchísimos años desarrollándose en laboratorio, que es un proceso que se llama transfección y que ha sido muy útil para el estudio de diferentes tipos de enfermedades, diferentes procesos de señalización celular y todo lo que implica la investigación básica en salud. Es un protocolo que se ha utilizado durante muchísimo tiempo y este método se llama transfección. Dentro de los diferentes tipos de transfección, vamos a ver, me voy a ir por los métodos, digamos, físicos, que son la electroporación, donde a las células in vitro, todo esto se ha hecho in vitro. Las células in vitro se colocan en una solución con diferentes contenidos, obviamente muchas de estas están patentadas, y lo que se hace es que generalmente llegan a tener iones de calcio, los cuales estas soluciones se les da un pequeño toque eléctrico, una descarga eléctrica a las células, principalmente en bacterias es donde más se hace. Se les da una descarga eléctrica, la membrana de las bacterias y de las células, porque también se hace con células eucariotas, se abren pequeños poros mientras está la descarga eléctrica por donde va a entrar el material genético. Generalmente lo que se utilizan son plásmidos o pequeños RNAs de interferencia para poder observar todas estas vías de señalización o para observar de qué manera afecta un gen en el desarrollo embrionario y diferentes métodos que se pueden utilizar justamente para conocer estos detalles de diferentes enfermedades. El otro método es la microinyección, que alguna vez nosotros hemos visto videos o imágenes de una pequeña aguja que atraviesa una célula y ya sea para sacar el material genético o insertar material genético dentro del núcleo de la célula. También se ha utilizado, esto fue muy sonado y esa imagen circuló por todos lados cuando por ahí de 1996, si no mal recuerdo, se hizo el primer proceso de clonación, que fue la vaca Dolly, y la imagen que siempre nos mostraban era justamente esta de la microinyección. El uso de polímeros, como el fosfato de calcio, para tratar de introducir el material genético a través de las membranas. La optoperforación, que esa se realiza a través de láser, y se generan esos pequeños poros para introducir el material genético, y la transfección mediada por lípidos, que no son otra cosa más que pequeñas partículas lipídicas, en este caso son liposomas, y ya estos liposomas van a tener dentro el material genético, y cuando están en contacto con la célula, bueno, obviamente van a ser tomados por los receptores propios de la célula, que generalmente deben de tener sulfato de parán, y entonces va a haber un proceso de endocitosis donde el DNA o el RNA va a ser liberado en el citoplasma de la célula. La otra forma también de transfección es por la transducción viral, que es utilizar partículas virales que contienen este DNA que es de nuestro interés o que queremos analizar, se integra a la célula y entonces la partícula viral libera el material genético dentro de la célula. Puede ser en el citoplasma y también puede ser en el núcleo, dependiendo del tipo de vector que se utilice. Y bueno, las vacunas que nosotros ahora estamos viendo justamente utilizan estas dos tecnologías, la tecnología de los vectores virales
está desarrollada o se descubrió desde 1977. Y el uso se empezó a popularizar más en 1980, donde se hicieron más experimentos. Y el uso de partículas lipídicas se popularizó mucho a partir del año 2000. Y quienes han estado en laboratorio seguramente habrán escuchado de la lipofectamina, que es una de las, digamos, de las partículas lipídicas que utilizan de batalla o la mayoría de los laboratorios que hacen investigación básica y están analizando algún proceso de señalización o funcionamiento de genes, pues justamente utilizan este reactivo, es desde el 2000. Obviamente, cuando se nos dice o se nos menciona que es una nueva vacuna por un nuevo método, pues siempre va a generar esta cuestión de por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que desarrollaron tan rápido la vacuna? ¿Y cómo es posible si la vacuna ha tardado muchísimos años en desarrollarse vacunas y resulta que ahora se pueden desarrollar en 1 año y medio? Bueno, esto es porque se tuvo que echar mano de estas tecnologías que ya estaban probadas en animales in vitro, que llevan años utilizándose en métodos de laboratorio y que se han utilizado en modelos animales, porque también todas estas tecnologías ya se han utilizado en animales, lo que permitió que la etapa preclínica se acortara o pudiera ser más corta. Cuando nosotros vemos el proceso normal de validación de un fármaco, o en este caso de una vacuna, bueno, primero es el desarrollo exploratorio y las pruebas preclínicas justamente que tiene que ver con cómo voy a desarrollar la vacuna, hacia qué lo voy a desarrollar, cómo la voy a generar, qué plataforma voy a usar. Bueno, lleva muchos años de estudio preclínico. Después el estudio preclínico en vivo, vamos a probarlo en animales, ver cómo funciona, y obviamente este proceso de estandarización es muy tardado, muy complejo y lleva generalmente de 2 a 4 años. Una vez que ya pasamos el proceso de análisis in vivo, pues entonces podemos pasar a las fases clínicas, que son la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Cada una llevándose más o menos entre 1 a 2 años por cada fase. ¿Y qué van a cambiar estas fases? Bueno, que la fase 1 lo voy a hacer en un grupo muy pequeño de pacientes, un máximo a lo mejor de 50 pacientes, donde yo voy a ver más o menos cuáles son los efectos secundarios que puede tener en el humano mi tratamiento. Y bueno, si los resultados son favorables y este fármaco o vacuna no genera ningún efecto secundario, entonces pasamos a la fase 2, donde ampliamos el número de pacientes o de personas que van a ser tratadas, y entonces la llevamos a cerca de los miles de personas, 1000 personas, donde se va a hacer la prueba. Y entonces, al ampliar la muestra, podremos ver si hay más efectos secundarios que a lo mejor no alcanzamos a ver con una muestra pequeña. Una vez que se pasa a la fase 2, entonces tenemos que ampliar mucho más este análisis de posibles efectos de toxicidad, de efectos secundarios, a una población mucho más grande, y la podemos llevar en una fase 3 hasta de 40,000 personas. Obviamente, cuando se está desarrollando un fármaco, la gente que decide entrar a una prueba clínica de estos fármacos, bueno, va a depender del tipo de enfermedad. Si es una enfermedad muy común, pues obviamente vamos a tener muchos pacientes a quien poderles o puedan aceptar el hecho de ser objetos de estudio clínico, que si hacemos un fármaco para una enfermedad que es rara, ¿no? Que a lo mejor se presenta
en 1 de cada 100,000 pacientes, o una de cada 100,000 personas. Entonces, desarrollar estas fases clínicas es tardadísimo porque no tenemos los pacientes para poderlo hacer. Además de que en la fase 3 tiene que ser una fase de doble ciego. Necesitamos administrar el fármaco a un paciente, pero también tenemos que administrarle, solución salina, a lo mejor únicamente el vehículo que va a tener el fármaco o la vacuna, sin el tratamiento como tal. Entonces, esto hace que el proceso de la fase 3 sea un proceso muy largo y prolongado y de mucho escrutinio. Y en el caso de la vacuna contra SARS-CoV-2, bueno, ya habían antecedentes del SARS del 2003, del MERS, de la parte estructural de los coronavirus, y entonces ya teníamos esta información, y las plataformas que se están utilizando actualmente son plataformas que llevan años utilizándose en modelos animales, de tal manera que entonces la parte del desarrollo de la vacuna implica saber exactamente, conocer el virus y conocer el agente que está provocando la enfermedad, o qué es lo que podría desarrollar la respuesta inmune en el individuo para podernos proteger. Y en este caso fue la proteína espiga. Entonces, tenemos la información de la proteína espiga del SARS del 2003, del MERS, y rápidamente se pudo dilucidar la estructura de la proteína espiga del SARS-CoV-2. Si ustedes recuerdan, cuando empezaba todo este problema de la pandemia, empezaron a salir publicaciones al por mayor, y dentro de las primeras publicaciones que salieron, por las que más impacto empezaban a tener, justamente era el análisis estructural de la proteína espiga de SARS-CoV-2 y la interacción que tiene con el receptor de angiotensina. Entonces, todo eso permitió hacer el desarrollo teórico de la vacuna, llevarlo a una plataforma conocida ya in vitro, que in vivo tenía funciones y que se había discutido durante mucho tiempo que tenía el potencial para poderse usar en humanos, y que se había tratado de mantener un poquito en control, porque las vacunas que estaban en desarrollo, por decirlo, con vectores virales, son vacunas contra la malaria, contra el ébola, contra el VIH, que ya estaban en esta fase preclínica. Entonces, eso permitió que estas tecnologías avanzaran rápidamente de la fase de diseño a la fase 1, porque ya habían muchas pruebas in vivo, y entonces empieza la fase 1. Con el incremento de los casos de la pandemia y con la posibilidad de ser vacunado antes que todos los demás, la disponibilidad de pacientes para cada una de las fases era altísima. Entonces, vemos que para el desarrollo de estas vacunas hubo un entrelazamiento entre la fase 1 y la fase 2. Se pasó a la fase 1 muy rápido, y de la fase 2 ya habían más pacientes que podían participar en la fase clínica, y cuando termina la fase clínica 2, empieza el proceso de producción, y a la par empieza la fase 3 de producción. Y esto no es por otra cosa más que por la emergencia sanitaria. Uno de los grandes problemas de este virus es que tiene la capacidad de saturar los sistemas de salud rápidamente. Entonces, si nosotros vemos la actualidad de lo que estamos viviendo ahora con la segunda ola
infección, nuestros hospitales están saturados. Y entonces, justamente las vacunas salen más o menos en este tiempo en el que se esperaba que hubiera una respuesta contra la infección, y bueno, ya aparecen estas vacunas que ya tienen resultados de fase 3 que aún no están analizados, que aún no tienen autorización, pero por la emergencia sanitaria fueron autorizados. Todas las vacunas ya presentaron su informe de fase 3. En el caso de la vacuna Sputnik, bueno, los rusos tienen su propia agencia de vigilancia de fármacos, y esta agencia fue la que autorizó en Rusia. Eso también tiene que, si esta vacuna la quieren aplicar en Estados Unidos o en Europa, pues tendrá que pasar por la FDA para Estados Unidos y con la EMA para la Unión Europea. Entonces, bueno, aún no están autorizadas por estas agencias, pero la agencia rusa ya la autorizó. Entonces, tiene la capacidad de poder ser utilizada, al igual que el uso de emergencia que se le ha dado a la vacuna de Pfizer, a la vacuna de AstraZeneca, a la vacuna de BioNTech y a la vacuna CanSino. Todas ellas justamente validadas por todo este proceso de generación de fármacos y de el desarrollo de vacunas. Si nos echamos una pequeña clavada al septiembre temprano del 2020, que empezó todo el proceso se dieron a conocer todas las plataformas que habían para desarrollar las vacunas, bueno, vemos que partículas tipo virus se desarrollaron 12 y solo se quedaron en el desarrollo preclínico. De vacunas vivas atenuadas, solo hubo una, y una avanzó a desarrollo clínico, ¿sí? Las proteínas las unidades de proteínas se desarrollaron 50 y solo 7 alcanzaron el estado de análisis preclínico. De vectores recombinantes virales fueron 38 y solo 4 alcanzaron el estado preclínico. Y las vacunas con base en ácidos nucleicos se desarrollaron 27 y 10 pasaron al desarrollo clínico. Entonces, eso muestra una muestra de cómo las plataformas se siguen desarrollando, siguen habiendo vacunas que están desarrollándose, pero las que avanzaron más rápido todo este proceso de desarrollo justamente fueron las de los ácidos nucleicos, justamente porque era una tecnología existente que ya estaba analizada, que ya se sabían sus efectos en animales in vivo, que ya se habían hecho pruebas preclínicas con estas plataformas para otras vacunas, y eso es lo que actualmente nos pone a disponibilidad estas nuevas vacunas con esta nueva tecnología. Vuelvo a marcar entre comillas porque son tecnologías, la más reciente tiene 20 años de haber sido utilizada por primera vez. Y bueno, eso es todo. Bueno, maestro doctor Gerardo Pantoja, gracias por la presentación. Tenemos al maestro Antonio Arenas Ceballos, si nos hace favor de coordinar las preguntas posibles del público. Adelante, doctor Arenas. Sí, maestro Gabriel, más que preguntas, hay felicitaciones para el doctor Gerardo y para la presentación. Tenemos un registro de 657 personas conectadas de manera paralela con 423 interacciones, y tenemos gente de todo el estado de Tabasco,
que se está conectando, y 3 personas de Monclova, Coahuila, que están en la sesión, doctor Gabriel. Básicamente ese sería, en ese sentido, el reporte. Si hay alguna pregunta en este momento, se las haría yo a ustedes. Doctor Arenas. Sí, a la orden. Mire, yo tengo bueno, primero felicitar al doctor, ¿verdad? Al maestro doctor en ciencias Gerardo Pantoja. Excelente presentación. Solamente pues más que situación, es una duda. En el caso de la vacunación en pacientes o en personas que tienen enfermedades metabólicas, como es diabetes mellitus, como es insuficiencia renal, como pudiera ser hipertensión arterial, alguna contraindicación para usar la vacuna en el caso de ese tipo de padecimientos, o se va a aplicar a todos, lo que sí ha de ser, pero bueno. Sí, de hecho, la mayoría de las vacunas, todas las que tenemos ahorita disponibles, se pueden utilizar en pacientes con enfermedades, con las comorbilidades. Así es. Siempre cuando una de las observaciones que se han hecho con diferentes grupos de investigaciones que deben de tener un control digamos, de sus de la enfermedad, digamos, si yo tengo diabetes mellitus, pues no es recomendable a lo mejor vacunarme si soy una persona que no se ha controlado y tiene niveles altísimos de azúcar, justamente por los efectos secundarios que puede producir la vacuna, que pueden alterar todavía más, por decirlo, los niveles de azúcar se pueden alterar más. Entonces, tener más o menos los niveles controlados, pero hasta ahorita no hay ninguna contraindicación. Es más, se recorrió mucho el rumor de que las personas alérgicas, justamente por esta cuestión de la vacuna de Pfizer, no se podían vacunar con la vacuna de Pfizer. Bueno, las personas tienen problema. En realidad, digamos que la alergia que hay contra la vacuna, que es un cambio de personas que presentan alergia a la vacuna, también es uno de los agentes que se utilizan, estas nanopartículas lipídicas. Hay que protegerlas con una semiplástica, semiorgánica, para que pueda llegar a la célula antes de ser degradada, para que la absorción de la partícula sea completa y la efectividad que tienen las vacunas actualmente. O sea, estamos hablando de que prácticamente todas las plataformas tienen una efectividad del 95%, la más baja es creo que la de CanSino, que está en 88%. De los datos no estoy completamente seguro, pero se estimaba más o menos que el 88% era para la de CanSino, que era la más baja. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Gabriel, reportando gente de Mérida, Yucatán, y reportando gente del estado de Querétaro, del estado de México, que están en esta plática con nosotros. Ok, agradecer la presencia de todos. Y algún comentario de parte de ellos, pueden por mensaje enviarlo y con gusto lo atendemos y agradecemos la presencia de todos. Voy a pedir a la doctora Concepción Mandujano Vera nos dé por favor las palabras reflexivas de final para el clausura. Adelante, doctora. Gracias, doctor Gabriel. Sí, mire, una excelentísima presentación
la del maestro en ciencias Gerardo Pantoja. La verdad que nos dilucidó muchas dudas que teníamos, ¿verdad? Cierto es que en este momento sabemos que hay exceso de información acerca de las vacunas y acerca de muchas situaciones y de muchas cosas. Pero sí, efectivamente, hay exceso de información, pero también hay un exceso de desinformación y confusión en relación a la vacuna. La verdad que lanzan fake news acerca de lo bueno de una, lo malo de otra. Si ya, por ejemplo, la Sputnik ya está por la agencia rusa, ya está autorizada, solamente que faltan los de la FDA y la Unión Europea, pero ya está autorizada. Realmente no debemos de tener duda alguna. Tanto la de RNA mensajero, que es la de Pfizer y AstraZeneca, como la Sputnik, pues son vacunas que están autorizadas, si no por todas las agencias, pero sí por las agencias que las están promoviendo. Vemos que acerca de la información, desde 1802, comentaba el maestro Gerardo, se oponían a vacunarse, y lo mismo estamos viendo hoy. Yo les comento, hace una semana yo me encontré a un doctor en una institución, y a mí me dijo, a mí no me ponen esa, la Sputnik, porque yo no me la voy a dejar poner. Si nosotros como médicos, como personal de salud, no damos credibilidad a algo, la verdad es que va a estar un poquito complicada toda la vacunación que debe haber. Debemos vacunarnos, esta pandemia está saturando los hospitales, debemos ponérnoslas lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Que nos lleguen las vacunas. Ya es una realidad la vacunación, y debemos estar muy atentos a cuando nos toque aplicarnos a cada uno de nosotros. Yo la verdad es que felicito al maestro Gerardo Pantojas y felicito a todo el panel, al doctor Gabriel Suárez Zapata, al doctor Antonio Arenas, por este esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Y nada más felicitarlos y seguir adelante y seguir cuidándonos. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora Concepción. Bueno, quiero agradecer muy puntualmente al doctor Gerardo por su esfuerzo. Doctor Gabriel. Sí, dígame. Perdón, si me permite, la maestra Jennifer Gómez le pregunta al ponente, ¿la vacuna tendrá el mismo efecto tanto en las personas que se han enfermado como en las que no? Sí, de hecho tiene el mismo efecto. ¿Qué se recomienda? Una de las cosas que se recomienda es que, por decirlo, las personas que ya se infectaron deben de pasar todo su periodo de cuarentena, que no tengan ningún indicio de la enfermedad, porque generalmente se ha hablado de que la enfermedad dura 15 días, se alarga un mes, pero tenemos pacientes que llevan prácticamente mes y medio o 2 meses en terapia intensiva, y algunos salen, otros no. Entonces, a veces la enfermedad, dependiendo de la severidad que tiene un periodo extendido de sintomatología, entonces hay que pasar el proceso de cuarentena, se pueden vacunar sin ningún problema, y bueno, recuerden que las vacunas de RNA tienen que ser 2 dosis, esas 2 dosis se tienen que dar no máximo después de 6 semanas, o digamos el rango que tenemos después de vacunarnos la siguiente dosis. No podemos superar la fecha que se nos da de dosis más de 6 semanas, porque entonces quedaríamos con una protección del 55% al 60%, que es lo que ofrece la primera dosis, y el boost, que es la segunda dosis, es la que nos va a llevar al 95% de protección. Entonces, sí es importante hacer las dos vacunaciones. La vacuna de RNA va a funcionar, va a tener la funcionalidad
que se espera si se dan las dos dosis. Muy bien. Juan Francisco, Elizalde García pregunta, ¿cuál vacuna desde su concepto está dando más efectos secundarios? Pfizer, la Moderna, la CanSino, AstraZeneca. Y gracias por la conferencia. Es porque la verdad es que la cantidad de efectos secundarios prácticamente son los mismos para todas. Todas van a causar fiebre, depende, y esto creo que la mayoría de la gente que se dedica a salud o investigación lo vamos a decir, depende del organismo, depende de digamos, del individuo, pero siempre se van a presentar casos con fiebre, el dolor en el hombro que va a ser prolongado, no más de 24 horas a 48. Todas van a tener este efecto. Los efectos de alergia, bueno, la primera que se empezó a aplicar fue la de Pfizer y fue la que le cayó todo la información, la desinformación mediática, porque había un caso de alergia y prácticamente todos los medios publicaron ese caso de alergia severa y se esparció por todo el mundo, y nadie aclaraba que ese caso de alergia que se presentaba una y otra vez en diferentes fechas por diferentes revistas o periódicos era el mismo caso. Entonces eso daba a entender que eran, para quien lo leía, daba a entender que eran muchos casos de alergia, y no, en realidad había sido uno que se estuvo divulgando durante una semana en diferentes etapas, que hacía pensar que era otro caso, pero sigue siendo, el índice de alergia severa sigue siendo 1 en 100,000. Creo que tenemos más gente alérgica a la ampicilina o a la amoxicilina, que es 1 a 5,000, no 6,000 más o menos. Entonces no hay riesgo. Todas las vacunas son seguras. ¿En qué a lo mejor puede variar el costo que tiene cada una? Pero las tecnologías todas están probadas, están analizadas, y todo, digamos que la ventaja de la ciencia justamente es esta, que todo tiene que ser reproducible. Entonces, maneras de comprobar que la vacuna contiene el RNA mensajero para la proteína Spike se puede comprobar fácilmente. Si el vector viral trae el gen para la proteína Spike, también es muy fácil hacerlo por métodos de laboratorio y corroborar que viene el gen. Entonces, para evitar suspicacia, porque hay muchas teorías conspiranoicas y que circulan, y es lo que ha favorecido el hecho de que la gente sea renuente a vacunarse. Entonces, todo eso es probable. Podemos saber en cualquier momento qué tiene y qué no tiene la vacuna, sin ningún problema. Además, como que nos gusta mucho la especulación, ¿no? Creo que al final todos estamos en el mismo hilo negro, solo uno saca una tirita antes. Yoya Burgos pregunta, ¿qué se puede hacer si una persona se ha puesto la primera dosis, resulta positiva y ya se aproxima la segunda dosis? Desde su perspectiva, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, en ese caso es muy común, porque recuerden que como hay que esperar la segunda dosis, y también el montaje de la respuesta inmune no es, me pongo ahorita la vacuna y ya estoy inmunizado, no, es un proceso que lleva mínimo 7 días para montar la respuesta. Entonces, a lo mejor en esos 7 días yo me puedo contagiar. Que hay que hacer lo mismo, que las mismas indicaciones que si a mí ya me dio coronavirus antes de la vacuna. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar que pase todo el proceso infeccioso, que muy probablemente sea más leve, muy probablemente, aún no se ha comprobado del todo, pero muy probablemente sea más leve, pasar todo el proceso de infección, y entonces yo me pongo la segunda dosis. Vuelvo a repetir, la ventaja es que de la fecha estipulada que nos dan para la segunda dosis se tienen hasta 6 semanas. Lo óptimo es hacerlo dentro de la primera semana después de que se nos asigna la fecha de la segunda dosis. No prolongarlo, porque
estaríamos disminuyendo el porcentaje de efectividad de la vacuna. Pero digamos que es la ventaja que se tiene, que hay un margen hasta de 6 semanas. Entonces, justamente los pacientes que se infectaron después de vacunarse pueden esperar para ponerse la segunda dosis hasta 6 semanas y sin ningún problema se la pueden poner. Muy bien, muchas gracias. Destaparon las preguntas. Muchos saludos a la maestra Asunción Ramírez Frías. Un gusto leer que está aquí con nosotros, maestra. Un abrazo respetuoso. Soy el doctor Fernández Torrano. Sería muy interesante aclarar respecto a si la vacuna o no con diabetes mellitus tipo 2, ya que en Tabasco es un problema serio. Y por otro, las personas que están escuchando no son todos médicos, ¿correcto? El doctor Manuel Fernández Torrano, nuestro líder estatal de la Comisión de Bioética del Estado. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. No sé si tengas algún detalle a esa pregunta. Pues en general, lo que mencionábamos, o sea, se pueden vacunar las personas con las comorbilidades. De hecho, creo que sería una de las principales vías de vacunación porque son las personas que corren más riesgo. Hay que tratar de que el paciente tenga la menor cantidad de síntomas de la enfermedad, por decirlo, si alguien es diabético, un diabético muy controlado, bueno, pues procurar tener un buen nivel de azúcar aceptable, pues justamente como medida precautoria. O sea, les vuelvo a repetir, no hay hasta ahorita ninguna contraindicación con las personas que tienen o padecen diabetes mellitus, no hay ninguna contraindicación, pero siempre es recomendable estar en las mejores condiciones físicas cuando por cuestión de salud, y pues si nos vamos a vacunar es lo óptimo, ¿no? Siempre el estilo de vida saludable siempre va a ser favorable para muchas situaciones. Ok. Fabiola Cruz Ferias, si la vacuna ya tiene 10 días de haberse aplicado la primera dosis y si tengo contacto con una persona enferma, ¿tengo probabilidad de contagio? Siempre va a haber la probabilidad de contagio. O sea, aunque yo esté vacunado, no quiere decir, el hecho de decir que soy inmune, no quiere decir que no me va a dar la enfermedad. Lo único que está haciendo una vacuna es justamente montar una respuesta contra la enfermedad de manera oportuna. Si nosotros estamos vacunados, bueno, es muy probable que nos infectemos, nos vamos a infectar, pero nuestro sistema inmune está preparado para que no desarrollemos completamente la enfermedad porque el sistema inmune ya lo reconoció y no permitió que la enfermedad se desarrolle completamente. ¿Nos podemos infectar? Sí, sí vas a estar infectado. ¿Puedes desarrollar algunos síntomas? También. ¿Puedes infectar? También puedes infectar aún estando vacunado y te contagias por COVID. Entonces, las medidas del cubrebocas con las demás personas es algo que vamos a tener que seguir usando durante un buen tiempo, si no es que va a terminar siendo parte de nuestro atuendo de todos los días. Entonces, es la cuestión con la vacuna y que te puedes contagiar de todos modos. Muy bien, y yo diría una última pregunta, si nos permiten, Flor Guzmán, en pacientes con enfermedad autoinmune, ¿se puede administrar la vacuna? Hay justamente pacientes con enfermedades autoinmunes y inmunocomprometidos, sí hay ciertas limitaciones para vacunarlos. En algunos casos se recomienda sobre todo ver el tipo de enfermedad autoinmune que desarrolla el paciente
sobre todo por las características de las vacunas, ¿no? Entonces, habría que analizar. Faltan muchos estudios justamente para este tipo de preguntas, saber exactamente cómo funciona con casos específicos. Digo, no, las personas con enfermedades autoinmunes no es una población menor, pero sigue siendo un porcentaje, comparamos con la población en general. Entonces, seguro hay estudios que están en desarrollo o que no tardan en empezar a salir porque justamente se está esperando resultados con todo el proceso de vacunación, donde tengamos una respuesta certera sobre qué hacer con las personas inmunocomprometidas y autoinmunes, ¿no? Entonces, serían nada más esos detalles, pero hasta ahorita no han habido muchas limitaciones con respecto a. Muy bien, Janet Arceo Barabata, ¿qué pasa si el paciente está sintomático pero positivo a COVID y se coloca la vacuna? ¿Puede tener una reacción? No es, bueno, es que no va a generar reacción como tal, pero se supone que hay un proceso que se llama, digamos que, un borrado de la efectividad de las vacunas, o se le dice blunt, digamos el concepto con un anglicismo es blunt, que entonces la efectividad de la vacuna va a ser disminuida por el proceso infeccioso. O sea, sobre todo la gente que está tomando medicamentos, suelen tener medicamentos, por decirlo, antiinflamatorios, esteroideos, suelen tener el problema de que las vacunas reducen su efectividad. Pero por decirlo, puedes tomar paracetamol para evitar los efectos secundarios y no va a haber tanta disminución de ese efecto, o no va a haber disminución. Lo óptimo es siempre que tenga un efecto secundario, pues tratar de aguantar lo más posible para no generar este efecto de blunt en la vacunación o disminución del efecto de la vacuna. Y pues se puede vacunar, obviamente ya han pasado casos de gente que se vacuna, era sintomática, y bueno, al final se tiene que colocar su segunda dosis. O sea, generalmente no tienen complicaciones en la efectividad de la vacuna. La vacuna va a generar inmunidad. O sea, al final, dos procesos que se están desarrollando, uno por la vacuna y otro por el mismo virus. Muy bien. Marta Aguilar, si una persona es alérgica a la penicilina, diclofenaco o algún material quirúrgico, ¿es recomendable que se vacune? En el caso de las alergias, hasta ahorita no hay ninguna contraindicación. Se ha discutido mucho esta parte de las alergias, pero no hay problemas o hay contraindicaciones. Si hay gente que es alérgica, por decirlo, ahorita que mencionaban del material quirúrgico, bueno, ahí a lo mejor pondría un poco de atención porque la gente que está provocando, en el caso de la vacuna de Pfizer, la alergia es el polietilenglicol. Entonces, a lo mejor si soy alérgico a algún tipo de polímero, es probable que desarrolle esa alergia. Obviamente muy poca gente, porque no son de los estudios, digamos, de la tarima base de estudios alergológicos, el ser alérgico a algún polímero o biopolímero, con pruebas que no se hacen. Entonces, por eso es que salen estas personas que sí resultan ser alérgicas al polietilenglicol. Muy bien. Dando el último reporte, se dispararon las preguntas. Gabriel, tenemos 657 personas en la página de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, con 423 interacciones. Yo le quiero agradecer al doctor Gerardo Pantoja Escobar y quedo en tus manos, Gabriel.
Gracias, doctor. Gracias, doctor Gerardo. Creo que ha sido una magnífica conferencia magistral y como toda conferencia crea polémica y esto es importante para cada uno de nosotros, los que nos están viendo, los que están escuchando, crear esa parte de la curiosidad por seguir investigando. Hay mucho por hacer, hay mucho que investigar y yo creo que este es el comienzo y logró lo que se quería, efectividad en cuanto a despertar ese interés por la vacuna. Creo que lo que nos ha comentado el doctor ha sido muy fundamental para dejarnos claro nuestro panorama. Quiero agradecer muy profundamente al doctor su paciencia y sus conocimientos. También reconocer al doctor Antonio Arenas su apoyo tecnológico, que sin él no hubiésemos podido hacer esta bonita conferencia. La doctora Conchita, una amiga mía, y a todos los que están presentes, yo le pediría muy respetuosamente a nuestro director, Antonio Arenas Ceballos, nos diera la palabra de clausura, por favor. Con mucho gusto, Gabriel. Creo que lo he dicho desde hace algún tiempo, cuando se conjuntan ideas, proyectos con acciones, se pueden obtener muy buenos resultados. Quiero agradecer a quienes nos estuvieron coachando, porque fueron muchas las preguntas que fueron en su momento las que se presentaron. Quiero agradecer a la maestra Alicia Corona, que coordina una de las áreas de esta dirección. Gracias, Alicia, por estar en la parte de las preguntas y respuestas, que llegó el momento en que me perdí. Y gracias a la maestra Elvira Delfín Garduza, que también estuvo atenta a las preguntas y fueron quienes en el momento más complicado, querido doctor Gerardo, aunque usted no lo crea, se destaparon las preguntas. Todo iba muy bien con saludos y manifestaciones. Y hasta mi querido amigo Paquito del Hospital Juan Gram dice que esas ponencias deben de mantenerse actualizados y la capacidad de diversas ramas de estos esquemas disciplinares deben explotarse. Paquito, pues aquí estamos intentándole pasito a pasito. Gracias, doctor Gerardo Pantoja Escobar, por su tiempo, por esta conferencia tan interesante, por haber estado con nosotros en el día de hoy, por darnos lo más valioso, que es para mí su tiempo. Gracias a la maestra Concepción Mandujano Vera, que estuvo en el análisis y la reflexión del tema. Muchas gracias. Con nada les pago su tiempo, su conocimiento y su expertise. Y gracias a nuestro líder de bioética, que ha hecho un excelente trabajo en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, pero que tenemos que dar el último empujón. Y en este último empujón tenemos que ayudarnos todos. Como bien dice el doctor Gerardo, creo que el cubreboca se vuelve parte del atuendo. Entonces voy a buscar el de gabardina, voy a buscar el de diferentes estilos para que vaya acorde a la realidad, esta nueva realidad que hoy estamos viviendo. Gracias al doctor Fernández Torrano por estar con nosotros. Saber que está usted ahí, maestro, nos ayuda. Saber que usted está ahí refuerza estos trabajos de la Secretaría de Salud. Por lo que en nombre de la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, y el doctor Manuel Adalberto Pérez Lam, subsecretario de Servicios de Salud, les doy las amplias gracias a todos los que estuvieron, a todos y a todas los que estuvieron aquí con nosotros en este esfuerzo. Muchas gracias, nos vemos el mañana jueves en nuestro tradicional y vamos a ver si comprometemos en algunos miércoles al doctor Gabriel Suárez Zapata para que este esfuerzo lo hagamos de manera permanente. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes.